Bien, queridos hermanos, estoy muy contento de poder predicar en este día, muy agradecido del Señor. Bueno, hay muchas razones, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él nos ha dado esta oportunidad, ¿cierto? Y también por ver más hermanos, ¿cierto? Presencialmente. Agradezco al Señor por la vida de nuestros amigos también, ¿cierto? Nicolás, Beca, sus hijos. Estamos muy felices de tenerles acá. Y a cada uno de ustedes, hermanos, mi hermana Erika, ¿cierto? Emanuel, y a cada uno de ustedes estamos muy agradecidos del Señor de poder participar de este nuevo día del Señor. Como decía Sebastián en los avisos, ¿cierto? Ya están dados en general, pero solamente quiero recalcar esto, queridos hermanos, ya desde el próximo domingo podemos reunirnos. Eh, por lo que cuento y veo, quizás vamos a tener que organizarnos de alguna manera, ¿cierto? Para los espacios y todo, pero querido hermano, de verdad, asista, venga, retome su asistencia a la iglesia presencialmente, a menos que algo que esté por sobre su fuerza se lo impida, y obviamente siempre lo entenderemos así. Pero si usted puede venir, que venga, no se quede por miedo, no se quede por otras razones, no se quede por comodidad, venga y congréguese con la iglesia del Señor. Queridos hermanos, vamos a estar orando al final, pero quiero poner en sus corazones un motivo de oración especial. Hasta donde yo sé, hay estos dos pastores que he comentado en Cuba, pastores de buena doctrina, están aún detenidos, están aún sin comunicación con sus familias, están aún sin juicio, están aún sin proceso. Entonces no tienen ninguna razón para estar detenidos, pero están en una cárcel común. Entonces, querido hermano, estemos orando por todo lo que está pasando allá, porque en un régimen como el que impera allí, se ocupan estos movimientos, ¿cierto?, para detener a todos los que el partido quiere detener. Y entre ellos siempre han sido muy mal mirados los creyentes en Cuba. Tienen cierta libertad, pero son siempre hostigados y se les hace algún problema. Entonces, querido hermano, estemos orando por nuestros hermanos. Bien, vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Tenga su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Es el mismo pasaje de la semana pasada, pero hoy vamos a terminar, ¿cierto?, de examinar algunos versos que nos quedaron y algunas, ¿cierto?, aplicaciones también que tenemos allí muy importantes. Amados hermanos, voy a leer el pasaje y después vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Dice la palabra del Señor así, Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a los que de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Señor mío y Padre Celestial, nos hemos encomendado a tu buena mano, nos encomendamos, Señor, delante de ti. Y Señor, yo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú hables a tu iglesia. Señor, estos son tiempos en los que nos estamos acercando recién, Señor, nos estamos acercando a tener que vivir de una manera tan práctica estos versos. Padre Celestial, habla nuestras vidas.
Prepáranos, Señor, te ruego. Obra tú con poder. Señor, glorifícate en preparar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor bendito, enséñanos, ayúdanos a ser sinceros, Señor, a que tu espada penetre en nuestros corazones, Señor. La palabra tuya, Señor, examine nuestras vidas y nos corrija, nos haga discernir, nos haga más sabios, nos santifique. Señor, se lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a bajarle un poquito esto. Bien. Bien, amados hermanos, voy a hacer una introducción amplia, ¿cierto? Ya estuvimos viendo este pasaje la semana pasada, pero vamos a tomar un buen tiempo introduciendo lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver en especial estos versos que dicen, bueno, pon la otra mejilla, ¿cierto? Al que te pida, dale, al que tome lo que es tuyo, no se lo pidas de vuelta. Y son pasajes que casi no los podemos entender, ¿cierto? Porque naturalmente uno no, que te golpeen en la cara, uno no va a decir, ah, mira, te faltó este lado, ¿cierto? O tampoco al que te está quitando algo, mira, llévate también mi camisa, ¿cierto? Uno no va a hacer eso naturalmente. Pero entonces vamos a introducir lo que ya estuvimos viendo la semana pasada para poder llegar a estos pasajes con mayor claridad. Comenzamos a ver, ¿cierto?, que en todo este sermón, en este pasaje, ¿cierto?, nos hablaba el Señor Jesucristo qué actitud tener con los que son nuestros enemigos, o más bien con los que nos tienen por enemigos, ¿cierto? Porque el creyente no anda buscando enemigos, ¿cierto? Ni anda odiando a alguno, sino que más bien son los que nos tienen por enemigos por causa del Señor. Creo que en lo general, ¿cierto? El Señor se está refiriendo a los que por causa de Cristo nos procuran el mal. Recordemos que estamos, ¿cierto?, en este sermón llamado en Lucas el sermón del llano, y el Señor fue a un lugar llano y comenzó a decir estas palabras, dice Lucas, pero que es probablemente el mismo que el sermón del monte en Mateo capítulo 5 al 7, ¿ya? Es el sermón del monte, el sermón del llano. Si no son lo mismo, tienen el mismo contenido y podemos ver referencias en ambos, ¿cierto?, de los mismos temas. Son paralelos. Hemos dicho que en este sermón, ¿cierto?, en estas palabras, habla el Señor Jesucristo al creyente genuino. Les habla a los que oyen sus palabras, les habla a sus discípulos, les dice a ustedes que oyen, esta es la manera de ver la vida, esto es lo que se espera de ustedes, este es su llamado, ¿cierto? Esta es la perspectiva de los que van a vivir para Cristo. Cristo está hablando, ¿cierto?, de quiénes son los bienaventurados en el reino del Señor, los pobres espirituales, los que tienen hambre de justicia, los que lloran, ¿cierto? Bienaventurados. Y atentos allí, recuerden esto, bienaventurados, gozosos, ¿quiénes? Cuando por causa del Hijo del Hombre os tengan como malos, bienaventurados, felices, el creyente puede estar gozoso, feliz, fortalecido cuando por causa del Hijo del Hombre nos aparten de sí, nos murmuren de nosotros, nos tengan por malos. Hermanos, porque siempre el mundo y siempre los religiosos hicieron así, rechazaron, persiguieron, hostigaron a los verdaderos y fieles profetas de la palabra del Señor. Por otro lado vimos los ayes, ¿cierto? Los ayes que el Señor pronuncia después de las bienaventuranzas. ¡Ay de vosotros! ¡Qué terrible por ustedes! ¿Cierto? ¡Qué pena, qué dolor por ustedes! Los que creen que confiando en sus propias obras y méritos pueden ser salvos, alcanzar el cielo. ¡Ay de ustedes! ¿Cierto? A quienes el mundo alaba, a quienes el mundo aplaude, ¿cierto? Porque llorarán en el futuro. Y la semana pasada veíamos cómo Cristo vuelve a hablar a sus discípulos, ¿cierto? A los que le estaban siguiendo y les llama, les dice, a vosotros que oís, a vosotros que me están oyendo, a ustedes que me están oyendo a mí. Esa es la idea, ¿cierto? Ustedes que oyen mi palabra para ponerla por obra, ustedes los verdaderos seguidores de Cristo, ¿cierto? Y hacíamos esta mención, los verdaderos seguidores de Cristo se diferencian en que son los que están dispuestos a oír al Señor, los que oyen para obedecer. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, dice el Señor Jesús, ¿cierto? El que oye y guarda las palabras de Cristo. Dice, a vosotros que oís, el Señor nos va a enseñar cómo los que están siguiendo a Cristo, los que están oyendo,
cómo deben relacionarse con aquellos a quienes tienen por enemigos, a los que por causa de Cristo nos aborrecen, nos calumnian, nos hagan mal, quieran abusar de su autoridad sobre nosotros. Vemos que el Señor engloba todo y dice con estos que son enemigos, con estos que procuran tu mal, el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Este es un llamado, hermano, para nosotros los creyentes. Amad a vuestros enemigos. Este puede ser una de las perspectivas más desafiantes. Si uno los toma con realidad, con obediencia, esta es una de las perspectivas más desafiantes del cristianismo. Así como el Señor hace el llamado a morir a ti mismo y a seguir a Cristo, este es igualmente radical. Los que siguen a Cristo, los que oyen sus palabras, amen a los que te odian y procuran tu mal. Pero podríamos ver que esto es solo posible en una relación y conociendo a nuestro Dios. Es porque conocemos a Dios y deseamos tener su carácter y que Él está obrando sobrenaturalmente en nosotros que podemos amar a nuestros enemigos. Todo esto lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Como conocemos que nuestro Dios es santo, Pedro dice, sed pues vosotros santos, porque yo soy santo, y cita el Antiguo Testamento. Juan va a decir, el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De la misma manera, hermanos amados, nosotros conociendo a Dios podemos amar a nuestros enemigos. Aquí Lucas va a decir que el Señor Jesús dijo, porque vuestro Padre es misericordioso y bondadoso, aún con los ingratos y malos. Hermanos, en la medida que nuestros ojos están puestos en Dios, en la medida que nosotros vamos a conociendo al Señor, somos capaces de amar y hacer bien a los que nos odian. Nuestro texto desarrollaba 3 actitudes de amar, ¿cierto? Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que los calumnian. Procuran su bien, digan bien de ellos, bendíganle, oren por los que los odian. Hermanos, este es un tremendo desafío y llamado que tenemos en Cristo y que solo podemos vivir si conocemos el carácter de nuestro Dios. Pero no solo esas actitudes nos llama a tener Cristo, hermanos. Nos llama también y nos habla en cómo retribuir al que me está haciendo mal. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Nos habla de cómo debemos devolver al mal que nos están haciendo. Eso se llama retribución. ¿Cómo yo pago el mal que me están haciendo? Yo como cristiano, cualquier mundano, ¿qué diría si yo voy y te digo, si alguien te golpeara, ¿qué dirías tú? ¿Qué me diría cualquier mundano normal, común y corriente? ¿Cierto? Hermano, no está por Zoom, yo lo puedo oír a usted que está aquí presente, ¿cierto? Usted le diría, yo no, yo le devuelvo, ¿cierto? Yo también voy a golpear. Incluso si fuera entre damas, ¿cierto? Si una golpea a otra, ella dice, no, yo también le voy a devolver. Esa es la actitud natural, ¿cierto? De cualquier ser humano. Pero hermanos amados, si estoy lleno del Espíritu del Señor, si estoy conociendo al Dios de la palabra, puedo amar a los que me odian y bendecir a los que me dicen palabras hirientes u ofensivas. Y puedo orar incluso por los que dicen murmuraciones de mí a mis espaldas. Pero ¿qué hacer, hermanos? Y por favor trate de pensar lo que le estoy diciendo. ¿Qué hacer cuando alguien me golpea literalmente? Literalmente. Cuando alguien quizás por la causa de Cristo me va a empujar, me va a hacer daño. Hermano, ¿qué actitud tener cuando alguien que me odia ahora después viene pidiéndome prestado o ayuda en su necesidad? Hermano, ¿qué hacer cuando se me sobrecarga de trabajo y responsabilidades porque soy cristiano, por sobre mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Que no lo son. ¿Cómo responder a estos conflictos? Hermano amado, Cristo va a responder lo que se espera de lo que han creído en Él, ¿cierto? A diferencia de lo que enseñaban los fariseos y escribas de aquel tiempo.
El Señor va a decir, pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y esto es tremendamente desafiante, pero también podríamos comprenderlo mal. Vamos a ir explicando paso a paso para que usted pueda ver cuál es la actitud que se espera, ¿cierto?, de nosotros los creyentes. Amad a vuestros enemigos era algo totalmente contrario a la naturaleza humana, pero también algo totalmente contrario a lo que estaban enseñando los judíos en sus sinagogas en ese tiempo. Los rabinos enseñaban lo siguiente: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Cierto? ¿Cierto? Amados hermanos, ellos decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, haciendo una mala interpretación de la ley. La ley en el libro de Levíticos, puede poner una nota ahí al lado del verso que estamos viendo. En Levítico decía, Levítico 19:18 decía, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así dice la versión Reina Valera 960, ¿cierto? Ellos habían puesto un énfasis en este versículo. La ley decía esto: ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Ellos habían puesto un énfasis en decir que no había que tener rencor ni odiar ¿a quién? A los hijos del pueblo, a los hijos de tu pueblo, ¿cierto? Solo ellos eran los prójimos dignos de ser amados. Los que no fueran del pueblo de Dios podían ser odiados, pues eran enemigos y estaban lejos de ser hijos del pueblo de Dios. Y ellos interpretaban, y por tanto el rabino decía, amarás a tu prójimo, que es de tu pueblo, y puedes odiar a tu enemigo, ¿cierto?, libremente. Hay algún rabino, ¿cierto?, decía un comentarista de la Edad Media que había llegado avanzando en estas conclusiones, un rabino de la Edad Media que decía, bueno, si se cae un gentil del barco en que tú vas, no lo rescates, no lo rescates, es tu enemigo, no es del pueblo de Dios, no merece tu misericordia. A eso había llegado el nivel de lo que ellos pensaban, amarás a tu prójimo, solo el pueblo de Dios. Este agregado de odiar, ¿cierto?, a los enemigos nunca estuvo en la ley ni en el corazón de la ley de nuestro Dios. Hermanos, esta enseñanza religiosa no hacía más que darle lugar a la carne y permitir que el pueblo de Israel odiara a todos los que le hicieran algo o que solo tuvieran la intención de hacerles mal. Así, los israelitas religiosos se sentían respaldados por la tradición, ¿cierto?, para odiar y aborrecer a los romanos. Por el hecho de ser romanos, ellos lo odiaban porque el dicho rabínico decía, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El judío religioso odiaba al griego por ser pagano, enemigo de su Dios. El judío religioso odiaba al samaritano, porque no era judío puro, sino que había sido implantado, ¿cierto?, hace siglos. El judío religioso odiaba al publicano, porque si bien hacía un mal cuando cobraba de más, también trabajaba para los romanos opresores, entonces también lo podía odiar. Y odiaba en realidad a quien se le diera la gana, dándole rienda suelta a su carne. Esa es la obra de la religión, hermano amado. En medio de todo este odio, respaldado por la falsa religión, el Señor llamaba a sus discípulos a interpretar verdaderamente la ley. Amado, tu prójimo es cualquiera que esté cerca. En la palabra del Señor, cualquier otro ser humano es tu prójimo. Y el Señor dice, ama a tu prójimo. Ya veíamos la semana pasada que esto solo es posible para los que conocen a Dios en verdad, ¿cierto? El Señor, pensando en nuestro Dios, Él bendice con su providencia a justos e injustos. Hace salir su sol, da aire, extiende los días de vida a justos e injustos. El Señor es misericordioso con los que hacen mal.
siendo nosotros mismos los primeros pecadores a los cuales el Señor ha hecho bien. El Señor nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha limpiado a nosotros, mostrando gracia en su amor. Por este amor, hermanos, pero este amor, ¿cierto? Este amor que el Señor nos ha dado y que nosotros conocemos fácilmente puede quedar simplemente en teología, en un aprendizaje lógico, y no debe ser así. Debe verse y vivirse en la vida de los hijos del Señor. Un comentarista decía, es como si Cristo estuviese diciendo, tu disposición favorable de corazón y mente debe revelarse en tus acciones. Déjeme repetir esto. Cuando vemos este pasaje es como que el Señor nos estuviera diciendo, tu disposición favorable de corazón y mente debe revelarse en tus acciones. Debemos mostrar el amor a nuestros enemigos con acciones de amor hacia ellos. Recalco, hermanos, esto, y ya lo expliqué la semana pasada, esto no se trata de aprobar las malas acciones o de no denunciar o no usar la justicia civil. Hermanos, el Señor ha puesto la justicia civil para castigar al malo y dar paz al que actúa de una manera correcta. Hermano amado, no se trata de permitir el abuso. Sabemos que el amor de Dios también es verdad y delante de Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y el Señor lo llama así con todas sus letras. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos actuar con amor hacia nuestros enemigos que nos están maltratando? Creo que el énfasis está en la retribución que nosotros le vamos a dar a sus malas obras. Se trata de no vengarnos, de no retribuir mal con mal, como dice Romanos 12:21, sino que vence con bien el mal. Como dice el mismo comentarista, la respuesta a una acción cruel debe ser una obra de caridad. Hermano, guarde este principio en su corazón. La respuesta a una acción cruel debe ser una obra de caridad. Amados, esto es totalmente diferente a lo que pensamos habitualmente. De verdad, amado hermano, que está en casa, que está por YouTube, que está en otro lugar, que está aquí presente, hermano, en buen chileno, no le haga el quite a esta idea o a estas palabras. Examine su actuar en los últimos días, en las últimas semanas, en el último tiempo. La respuesta a una acción cruel, según Cristo, debe ser una obra de caridad. Cristo desea que sus seguidores realmente de corazón amen a sus enemigos, pidan a Dios que les bendiga a los que le están hablando mal y que rueguen a Dios por los que están esparciendo murmuraciones de nosotros. Esto no es superficial. Esto es amor puesto en obra de Cristo por aquellos. Hermanos, como Cristo que oró al Padre estando crucificado, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora Cristo nos va a poner en situaciones prácticas y vamos a ir desarrollándolas. Hermanos, tome atención porque hay una muy buena desarrollo para cada uno. El verso 29 va a decir, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Hermano amado, creo firmemente que Cristo no está hablando de literalmente, ¿cierto? De literalmente, o por lo menos, como nosotros podríamos entenderlo, ponerle la otra mejilla a alguien que me está dando un golpe, ¿cierto? Si consideramos lo que hemos venido hablando, la disposición a bendecir a los que nos maldicen y orar por los que murmuran de nosotros, la idea es estar dispuesto a no responder con violencia a la violencia, no responder con falta de amor y de bondad, aún en medio de un ataque directo. Mire cómo lo dice el relato de Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5:39, va a decir, pero yo os digo, Mateo 5:39 va a decir, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Déjenme darles un ejemplo. Hermano amado,
lo que dice allí, no resistáis, es que no ponga fuerza contra fuerza. Le doy un ejemplo para que usted vea que no se trata, hermano amado, de poner la otra mejilla al tiro cuando me están dando un golpe, sino de no pensar en una venganza, en una retribución malvada contra el otro. En Juan capítulo 18, en el Evangelio de Juan capítulo 18, podemos leer del juicio injusto al que llevaron al Señor Jesús frente al sumo sacerdote. Y podemos leer lo siguiente, Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Eso es lo que responde el Señor Jesús. Miren lo que sucede. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí, un soldado, le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Golpeó a Jesús en la cara, ¿cierto? Le dio una bofetada. Jesús respondió al soldado, si he hablado mal, testifica que está mal. Si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Ven, el Señor Jesús no le dijo, oye, tengo otra mejilla, dame otra mejilla más, ¿cierto? Sino que Cristo estaba allí, apresado injustamente, se le pedía explicaciones de lo que había enseñado y en respuesta, ¿cierto?, le dan una bofetada. Hermanos, no vemos que Cristo haya puesto literalmente la otra mejilla, ¿cierto? Sino que Él responde, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es el sentido de lo que estás haciendo? ¿Entiende la idea? No se trata de que alguien por el camino me golpee y yo le diga, antes de continuar, golpéame de nuevo, ¿cierto? Se trata de que si debo sufrir injustamente por causa del Señor, no responda a esa injusticia con odio, no responda a esa injusticia con violencia, con venganza. No guarde rencor en mi corazón contra esas personas, sino que, como dice la palabra del Señor, encomiende la causa al que juzga justamente. Luego Cristo va a decir lo siguiente, volviendo a nuestro verso en el capítulo 6. Al que te quite la capa, dice, ni aun la túnica le niegues, hermanos. Mateo 5:40 lo dice así. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Hermanos, Mateo y Lucas lo ponen en diferente orden, pero la idea es la misma. Es, por ejemplo, yo que estoy con esta chaqueta, al que te quiera quitar la chaqueta para hacerte daño, ¿cierto? Para ponerte en pelea, al que te quiera quitar la chaqueta, dile, pero llévate también la camisa, ¿cierto? Y el otro evangelista dice, al que te quiera pedir la camisa, regálale también la chaqueta. Hermanos, el Señor de nuevo nos está diciendo, no respondas con odiosidad, no respondas con pleito, no respondas con venganza al que te quiere poner en aprietos. Hermano, responde con caridad, responde con gracia. Nuevamente, esto no se trata de que si alguien quiere entrar a tu casa a robar, no hagas nada, ¿cierto? No hagas nada, deja que se lleve todo lo que quiera. No, hermano amado, creo que el Señor sí ha permitido la autodefensa. Creo que sí el Señor ha permitido la disciplina a través de los juicios civiles. Hermanos, esto se trata de cuando alguien te quiere dañar y quiere ponerte tropiezo, en especial por ser de Cristo, muéstrale también gracia y caridad. Romanos 12 lo va a explicar y lo va a resumir de una manera muy, muy clara. Acompáñenme si puede allí, por favor, Romanos 12, 17. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por el mal, ¿cierto? Mal porque me están haciendo mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que,
Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Hermanos, el Señor continúa diciendo: cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Queridos hermanos, nuevamente la idea es que debemos entender que no se trata de permitir el abuso, el maltrato, pase por nosotros sin consecuencias, sino que a cualquiera que te pida darle, ¿cierto, amados hermanos? Es la actitud misericordiosa que debiera tener cada creyente. El sincero deseo de dar y de colaborar para las necesidades de otros, especialmente para los de la familia de la fe, pero vemos en este pasaje dos situaciones, amados hermanos, dos situaciones, que en el español de nosotros podría parecer que está hablando de una sola cosa, pero la mayoría de los estudiosos, ¿cierto?, de esto, concuerdan en que hay dos situaciones: al que te pida, dale, ¿cierto?, y otra persona es el que toma lo que es tuyo, no pida que se lo devuelva, ¿ya? Cuando parte el verso dice: al que te pida, dale, y en Mateo registra las mismas palabras. En el Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y en Mateo se agrega: al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Aquí la idea es el que te está pidiendo por alguna necesidad, o que también está pidiendo prestado para cubrir sus necesidades. No está hablando de un vecino malvado que tiene más que tú, ¿cierto?, que sabes que no tiene necesidad real y viene para hostigarte y te dice: oye, dame de tu dinero, voy a pagar algo, dame de tu dinero. No se trata de eso, amado hermano. Sea sabio con estas cosas. Aquí la palabra que se usa en el original para pedir no es exigir, sino que es la palabra de alguien que suplica para un pobre. Él era la palabra que se usaba para cuando un hijo le pide a un padre, o cuando un súbdito le pide a su señor, o cuando, ¿cierto?, se ora a Dios. A veces también se usa esta palabra. Al que te ruega, al que te suplica, al que tiene una necesidad, dale lo que necesita. Está hablando en una condición inferior y de necesidad. Por otro lado, amados hermanos, la Biblia, y en esto quiero dejarlo muy en claro, la Biblia nos deja muy claro que no alimentemos a los que están ociosos. La Biblia lo deja muy claro, que no alimentemos a los que están ociosos por decisión, que reprendamos a los que no quieren trabajar. Es más, dice la carta, ¿cierto?, a Timoteo, que aún a las viudas, ¿cierto?, que tienen hijos, que los puedan ayudar y colaborar con ellos, que los hijos cuiden de sus viudas y que la iglesia se haga cargo solo de las viudas que han quedado solas en el mundo, sin cuidado y protección. Hermano amado, aquí la idea entonces es que al que te pida con necesidad, aunque quizás te esté pidiendo prestado y tú sabes que él no te puede devolver después porque es pobre, porque no puede, dale lo necesario que está en tu mano. No le rehuses la ayuda. Si no me equivoco, en Deuteronomio capítulo 19 podemos encontrar esta instrucción ya para el pueblo de Israel. No le rehuses ayuda. Aún si era tu enemigo, y ya lo vimos en Romanos 12, si él llega un día, el que te hacía mal, llega un día a tu casa pidiendo con una necesidad verdadera, como alimento, como agua, como algo de vestir, hermano, dale lo necesario. Dale lo necesario y muestra así la vida de Cristo en ti. Aquí, ¿cierto?, es un punto muy poco tratado también en lo siguiente. Préstale. Si ese que tiene ansiedad te pide prestado, préstale, aún sin esperar que te lo devuelva. Cristo mismo, al comentar esta situación, dice un poco más adelante, en Lucas 6:34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Ese es un corazón misericordioso, verdadero, amados hermanos. Un corazón que en realidad
vive para el reino de los cielos. Hermanos, como he dicho, la idea en todo este pasaje es cómo responder a los enemigos. Si mi enemigo, o mejor dicho, si el que me odia y busca mi mal, llega un día con necesidad, sin mentiras o sin abuso, ¿cierto?, a pedir mi ayuda, y tengo en mi mano cómo ayudarle, debo hacerlo. Debo hacerlo por causa del Señor. Préstale, desprendiéndote de corazón de aquellas cosas, no esperando la devolución. Hermano, si Él te pide prestado, dile que le prestas, pero en tu corazón decide no esperarlo de vuelta. Si llega, bien, gloria al Señor. Si no llega, entrégalo como una ofrenda de obediencia al Señor. Si esta actitud, hermanos, es para los incrédulos, ¿cuánto mayor y mejor debe ser esa actitud entre nosotros los creyentes? ¿Cuánto más se debe esperar que esta actitud reine entre nosotros los creyentes? Apoyándonos, ayudándonos, prestándonos sin esperar devolución. Si esta actitud es para los enemigos, ¿cómo nosotros vamos a entrar en pleito, hermano amado? Déjeme ponerle un ejemplo simple. Si yo prestara 1.000 pesos, hermano amado, si yo prestara 1.000 pesos a alguien, que casi nunca es así, muchas veces me prestan a mí 1.000 pesos, ¿cierto? Más que yo preste. Si alguien, y el hermano no me lo ha devuelto, yo puedo con amor recordarle, hermano, te recuerda los 1.000 pesos, ¿cierto? Y ningún problema, casi siempre cuando me prestan, se me olvidaba pagar y alguien me decía con amor, hermano, por favor acuérdate de esto, ¿cierto? Pero hermano, si se me olvida o si realmente ves que no puedo, hermano amado, puedes ver en la carta de los primeros de Corintios, puedes ver en otros pasajes de la Escritura, hermano, déjalo pasar como una obra del Señor. No conmigo, ¿cierto? Que soy el pastor. Con cualquier creyente genuino, hermano. Entrega eso como una ofrenda al Señor, rinde eso. Hermano, no te va a enriquecer ni te va a empobrecer eso. Querido hermano, hazlo por amor y quizás no pongas en aprieto a un hermano que no puede simplemente responder a un compromiso que tomó contigo. Esa actitud debiera ser para los enemigos, ¿cuánto más entre nosotros los creyentes, cuidándonos y amándonos? Hermano, si algún hermano está en necesidad económica, debo querer darle, desprenderme de lo que yo tengo para sostenerlo. Si me pido prestado, puedo darle sin esperar devolución. Hermano, mostrando y viviendo genuinamente que ya no vivimos para aquellas cosas pasajeras y materiales, sino que vivimos para el reino de Dios. Hermano, Miguel Núñez, me recuerdo del pastor Miguel Núñez, lo decía así, hablando de la chaqueta, de la túnica, él decía, hermano, si alguien te pide tu ropa, dile, bueno, él lo dice con su tono dominicano, ¿cierto? Dice, bueno, ahí está, llévatelo, yo vivo para el cielo. ¿Quieres ponerte a pelear conmigo porque soy cristiano y quieres llevarte algo? Toma, ahí lo tienes. No voy a pelear contigo, yo vivo para la gloria de Dios, yo vivo para el reino eterno. Toma estas cosas. ¿Necesitas más? Aquí está. ¿Puedo cuidar de ti? Puedo. ¿Quieres que sanen tus heridas? Te las sano. No me hace ningún daño. Y yo, en cambio, tengo la oportunidad de mostrar a Cristo en mi vida. Hermano amado, ¿usted cree que Dios, si usted hace esto, ya no con un enemigo, con un hermano creyente, ¿usted cree que no va a ver Dios esa actitud hermosa? ¿Cree que Dios va a olvidar aquella obra de amor? Solo leo estos pasajes, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Luego, hermano amado, nuestro verso dice, el de Lucas 6, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. La idea es, y literalmente las palabras en el griego son, al que te arrebate, al que te robe o al que te quite con fuerza lo que es tuyo, no entres en pleito para que te lo devuelva. Amado hermano, creo que nuevamente no es cierto, es la actitud que debemos tener contra
el enemigo, el que me está haciendo mal? ¿Cómo responder a la odiosidad por causa de Cristo? Esto no es, ¿cierto? Si tú sufres un lanzazo, ¿cierto? O un robo a mano armada, ¿cierto? Sino que si viene un enemigo y quiere quitar lo que es mío, como una persecución político-religiosa, me amenaza con quitarme los bienes por causa del Señor y quiere llevárselos, ¿cierto? Hermano, puedo en el poder del Señor, no con facilidad, no estoy hablando de facilismo, sino que puedo en el poder del Señor, por la obra de Cristo, por Cristo viviendo en mí, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, puedo, hermano, soportar el robo de lo que es mío, gozoso por causa del Señor. Me recordaba, como dice la última estrofa de este himno que cantamos, el himno Castillo Fuerte, ¿cierto?, de Martín Lutero. En su traducción dice, la última estrofa dice: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Nos pueden despojar. Despójennos de todo, de nombre, de hogar, de los bienes, destruyan el cuerpo. Nosotros vivimos y nos gozamos por el reino eterno de nuestro Dios. Amados hermanos, debemos orar, estar fortalecidos en el Señor, buscar que nuestra voluntad se incline con gozo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano amado, esto de verdad yo le digo, no lo tome como facilismo. No diga, sí, mañana voy a ir a bendecir a mis enemigos, voy a ser amigo de los que me odian. No es así. Hay una obra espiritual, debe velar en oración, debe rogarle al Señor: Señor, inclina mi corazón a ser como Cristo y amar a los que me aborrecen y aprender a hacer bien a los que me odian y aprender a no querer vengarme, aprender a responder con bien al mal. Hermanos, debemos morir a nosotros mismos, a nuestra venganza, a tomar nosotros la rienda de todas las cosas y comenzar a cultivar ahora en nuestra vida un andar conforme a la mirada y al ejemplo del Señor Jesús. Hermano amado, piensa en esto: si cada uno anda defendiendo sus propios derechos, poniendo cercas y muros alrededor para que no me pase nada, para que yo no sufra nada, para que nadie me haga nada, hermanos, por causa de Cristo, ¿cuándo daremos testimonio poderoso del amor del Señor hacia los malvados? ¿Cuándo podremos mostrar en nuestras vidas al Salvador que murió por los que eran enemigos de Dios? Hermanos, nuestra actitud para con los demás, y en especial para los que nos están hostigando y maltratando, debe ser: como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Quieres que ese que te odia, que te está persiguiendo, que te está a veces juzgando mal, quiere que te trate con respeto, quieres que te trate con amor, quieres que te trate con honradez? Trátalo tú así. El Señor no nos promete que Él va a cambiar por eso, pero sí hay un mandato para nosotros. Como tú deseas que te traten, trata a los demás. Trata a los demás. Hermanos, nosotros debemos poder enseñar con el ejemplo. Debemos poder ser desprendidos por causa de Cristo. Hermanos, no hablo solo de ser desprendido en el ofrendar, sino que estar dispuesto a yo ser una ofrenda a Dios. Mi familia ser una ofrenda a Dios. Que estemos dispuestos cada día a soportar o a sufrir afrentas con gozo por amor del Señor y por causa del Señor. Hermanos, a ser radicalmente diferentes al mundo y a su visión, a responder con bien al mal. Déjenme finalizar con esto. Uno de los pastores que les comenté en Cuba, que están presos por lo que yo entiendo hasta este momento, están en un centro de detención, como les decía, sin una causa judicial, incomunicados con sus familias, sin información de su detención. Él había compartido con un pastor chileno su lista de oración personal días antes de ser detenido, ¿cierto? Y en uno de sus puntos de oración personal decía lo siguiente:
porque decía orar por el hermano tanto que está enfermo, orar por tal cosa, y decía, uno de sus puntos de oración decía, tener disposición gozosa de los hermanos de la iglesia local a padecer por el Señor cuando sea necesario. Él estaba pidiendo esto en oración, tener la disposición gozosa de padecer por el Señor cuando sea necesario. Bueno, el Señor le ha permitido padecer por el Señor y estar detenido y estar en una cárcel como delincuente sin ser delincuente, pero sufriendo y soportando con gozo por causa del Señor Jesús. Amado hermano, amemos a nuestros enemigos, respondamos con caridad y con gracia a los que nos procuran el mal. Demos testimonio de que ahora vivimos para Jesús y no para nosotros. Yo me defendería, claro que sí. Yo me quisiera vengar, ¿cierto? Y destruir al otro, claro que sí. El Señor Jesús, ¿qué haría? ¿Cómo respondería? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? ¿Cómo respondió? Eso es lo que debe ser importante en nuestras vidas. Vamos ahora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Padre Eterno. Gracias, Señor, por la libertad que hasta hoy disfrutamos, Señor, de abrir tu palabra, de predicarla, de anunciarla, de compartir nuestra fe. Padre Celestial, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre por todas estas cosas. Padre, ahora yo te quiero rogar por mí y por toda la iglesia, Señor, en especial la iglesia local que escucha en este momento. Padre, ayúdanos, Señor, obra en nosotros una disposición gozosa, Señor, una disposición gozosa a amar a los que nos tienen por enemigos. A amar, Señor, a los que están procurando restringir nuestras libertades. A amar, Señor, a los que quizás van a ir después por nuestros bienes, por nuestras familias, Señor. A amarlos realmente a los que van a querer agredirnos. Padre, amar a aquellos que por causa del Señor nos ponen sobrecarga de trabajo o se burlan o murmuran de nosotros. Señor, ayúdanos a no vengarnos, Señor, nosotros mismos, a no odiarlos, a no guardar rencor, sino que responder con caridad, responder con gracia. Señor, responder como Cristo, responder en el poder del Señor. Padre Celestial, yo te lo ruego, vivifica nuestros corazones. Ayúdanos. Tantas veces hemos tenido la oportunidad de testificar con una buena actitud y la hemos desperdiciado, Señor amado, pataleando y peleando y tratando de rescatar nuestra dignidad. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a dar testimonio amando a nuestros enemigos, Señor, recibiendo con gozo la aflicción de la cual no podemos escapar por causa de Cristo. Padre Celestial, hoy comenzamos a orar, Señor, por nosotros. Ayúdanos a tener una disposición gozosa a padecer por causa de Cristo cuando sea necesario. Señor amado, sea temprano o más tarde, sabemos que esto vendrá. Ayúdanos a estar gozosos antes y después y durante. Señor, cuando nos quieran arrebatar de nuestros bienes, cuando, Señor, quieran quitarnos el lugar donde nos congregamos, Señor, cuando tengamos que reunirnos más a escondidas, Padre Celestial, ayúdanos a estar gozosos, a ser aún mejores ciudadanos, a ser aún mejores trabajadores. Ayúdanos, Padre Celestial. Señor, que esta palabra no se vaya pronto. Señor, que sea un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo estamos respondiendo a nuestros vecinos? ¿Cómo estamos respondiendo a las personas con las cuales compartimos la locomoción? ¿Cómo respondemos, Señor amado, a los que en el trabajo se mofan, Señor, y hacen burla de nosotros? Ayúdame, mi Dios, ayúdanos a mostrar a Cristo y ayúdame a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor bendito, te lo ruego, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.